En el año 326 a.C., a orillas del río Éufrates, en lo que hoy es el norte de la India, ocurrió algo que, rompe absolutamente todos los esquemas de la historia militar. Ujú. Planteo esta situación a quienes nos escuchan. Tenemos al hombre más poderoso del mundo conocido, un líder que jamás, y digo jamás, ha perdido una sola batalla. 0 derrotas, sí. Exacto. Está respaldado por una maquinaria bélica con recursos virtualmente ilimitados y además exige ser tratado literalmente como un dios en la tierra. Casi nada. Y de repente sufre una derrota totalmente aplastante. Una que frena en seco el mayor proyecto expansionista de la antigüedad. Y la pregunta es, ¿cuál fue el arma secreta que usó el enemigo para lograr esta proeza táctica? Hacer absolutamente nada. Hacer nada. Es que es brutal. Es uno de los puntos de quiebre más fascinantes de la antigüedad, sin ninguna duda. Para esta inmersión profunda de hoy, tenemos sobre la mesa una pila de documentos históricos de primerísimo nivel. Una pasada de bibliografía, sí. Totalmente. Hablamos de textos clásicos como la Anábasis de Arriano, la historia de Curcio Rufo, las vidas paralelas de Plutarco y también registros detallados de Diodoro Sículo y Justino. Que no es poco. No. Y nuestro objetivo principal hoy, la misión de esta inmersión, es explorar este colapso en el río Éufrates para demostrar, a través de la cruda realidad logística, cómo este evento es el paradigma fundacional de la no colaboración. Ujú. Queremos evidenciar cómo el poder nunca es una especie de propiedad mágica de los líderes, sino un flujo constante. Un flujo que depende por completo del consentimiento de la base. Vale, vamos a desgranar esto. Porque sostener en las manos textos basados en diarios de generales, como los de Ptolomeo, y contrastarlos con el drama psicológico que relata Curcio Rufo, es un privilegio absoluto. Lo es. Y lo que más asombro produce, al menos a mí, al leer estas páginas, es la cantidad de miserias humanas y detalles súper cotidianos que han sobrevivido al paso de los milenios. Claro, es que humaniza la historia. Exacto. Nos han enseñado siempre a visualizar esa campaña macedonia como, no sé, un desfile triunfal de estatuas de mármol cobrando vida. Sí, todos perfectos y relucientes. Eso es. Pero la realidad en la India era un panorama físico y moral completamente desolador. A ver, hay que visualizar el desgaste acumulado. Las tropas macedonias llevaban ya 8 años de movilización continua. 8 años. 8 años marchando desde los Balcanes, cruzando desiertos, montañas, ríos, luchando sin descanso hasta llegar a la cuenca del Indo. La logística, que siempre es el talón de Aquiles de cualquier imperio, estaba colapsando bajo el peso implacable de la geografía y sobre todo del clima monzónico. Buf, el monzón. Es que el monzón de la India no es simplemente lluvia, es una pared de agua incesante. Literalmente. Y Curcio Rufo no escatima en detalles gráficos sobre el estado físico de los veteranos. Relata que las armaduras, que alguna vez fueron la joya de la corona del ejército más letal del mundo, ya no existían. Estaban deshechas. Los soldados vestían harapos. Harapos que habían ido remendando con trozos de telas procedentes de botines persas o indios de campañas anteriores. Era supervivencia pura. Y fíjate en esto. Las cuerdas de los arcos, que estaban hechas de tendones o tripas de animales, estaban completamente podridas, inutilizadas por la humedad extrema. Claro, material orgánico en la jungla. Pero el detalle que me parece la cumbre de la miseria militar es el calzado. El cuero de las sandalias literalmente se estaba desintegrando en sus pies mientras caminaban por un mar de barro. ¡Qué horror! A esas alturas, el olor de los pies macedonios, tras semanas de pudrición en la selva, debía ser un arma biológica más letal que sus propias lanzas. Totalmente. Desde luego, es una imagen nada heroica. El lino, el cuero y el bronce sufren un deterioro crítico bajo lluvias torrenciales de semanas de duración. Ya te digo. Y aquí surge un contraste brutal entre la realidad material de la tropa, que literalmente se está cayendo a pedazos, y lo que los griegos denominaban el pozos de Alejandro. El pozo, sí. Ese potos era un deseo ardiente, una ambición personal casi patológica de alcanzar el fin del mundo, de explorar el océano oriental y superar las hazañas de héroes míticos como Heracles o Dioniso. Pero, a ver, yo me pongo en el lugar del líder.
Si eres Alejandro Magno, y ojo que eres considerado una deidad viva, y ves que tus hombres empiezan a flaquear, ¿por qué no impones disciplina? Ya. O sea, ¿por qué no ordenas latigazos o ejecutas a un par de capitanes por insubordinación y fuerzas la marcha? A fin de cuentas, el miedo al castigo suele ser un gran motivador. Porque el miedo tiene un límite operativo. Y Alejandro había cruzado ese umbral con creces. Claro. Lo que relata el historiador Justino es que la situación en la India no fue un fallo táctico ni una pérdida repentina de genio militar. Fue un caso de manual de burnout sistémico. Un agotamiento total. Exacto. El agotamiento físico y mental era tan profundo que la amenaza de muerte dejaba de tener efecto. Ya daba igual todo. Justino subraya que el poder de Alejandro se evaporó en el momento exacto en que desapareció el consenso operativo con su base de mando. Si ejecutas a los oficiales que te conectan con los miles de soldados de a pie, simplemente te quedas solo en medio de la selva. O sea, pierdes la cadena de transmisión. Eso es. El ejército entero se convierte en una masa inerte. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque por si el barro, los harapos y las enfermedades no fueran ya suficiente castigo, a este campamento desolado le llegan informes de inteligencia militar fresca. Las peores noticias posibles. Los espías y exploradores locales vuelven con noticias sobre lo que les espera más allá del río Éfasis. Plutarco y Diodoro nos cuentan que el primer dato es geográfico. El río Ganges, que es el siguiente gran obstáculo, tiene 32 estadios de ancho. Una barbaridad. Para traducirlo a medidas modernas y que la audiencia pueda visualizarlo, estamos hablando de un cauce de casi 6 kilómetros de ancho. ¿6 kilómetros? Imaginad el impacto de escuchar que, tras años de penurias, tienes que intentar cruzar a nado en barcazas improvisadas y bajo el monzón una masa de agua de 6 kilómetros. Y el problema principal no era el agua en sí, No, claro. era lo que esperaba en la otra orilla. Diodoro Sículo, que es nuestra fuente más meticulosa en cuanto a cifras, recoge los informes que hablaban del imperio Nanda. Tela con los Nanda. Los espías reportaron una fuerza opositora que incluía infantería por cientos de miles, pero el dato que destrozó la moral macedonia fue el de la caballería pesada. Les esperaban entre 3.000 y 6.000 elefantes de guerra. 6.000 elefantes de guerra. Es que hay que entender lo que eso significa para un infante de la antigüedad. En la batalla de Hidaspes, poco antes, enfrentarse a unos 200 elefantes del rey Poro ya había sido una carnicería traumática. 200 frente a 6.000. Exacto. Los macedonios vieron cómo esas bestias aplastaban falanges enteras y empalaban a sus compañeros. Escuchar que al otro lado del Ganges había una muralla viviente de miles de esos animales, que básicamente eran los tanques acorazados del mundo antiguo, debió ser el golpe de gracia psicológico. Sin duda. Los textos sugieren que esta cifra astronómica actuó como una barrera de disuasión absoluta. Rompió por completo el contrato invisible de confianza y obediencia entre el rey y sus tropas. Lo fascinante aquí es analizar la mecánica de la reacción del ejército ante este terror paralizante. No asistimos a un motín violento como los que estamos acostumbrados a ver en las dramatizaciones históricas. No es la típica rebelión de película. Para nada. No hay antorchas en la noche, no hay gritos de rebelión, no asaltan la tienda de Alejandro para clavarle una espada y nombrar a un nuevo rey. ¿Qué va? Lo que ocurre es mucho más letal para la estructura de poder. Curcio Rufo lo describe con una exactitud escalofriante. En el campamento se instala un silencio sepulcral. Simplemente se sientan. Exacto. Dejan de afilar las armas, dejan de preparar las marchas. Se detienen por completo. Esa inacción coordinada, ese silencio ensordecedor de decenas de miles de hombres, es la esencia pura de la no colaboración. Es la demostración de que el poder real reside en quien ejecuta la orden, no en quien la emite. Claro, el que tiene que dar el paso es el soldado. Retiraron su consentimiento. Arriano, siendo un autor muy enfocado en la táctica militar, documenta este momento como una intensa guerra de voluntades, un choque psicológico brutal entre la cúspide y la base. Esa asamblea es pura tensión dramática. Arriano detalla que Alejandro, viendo que nadie se mueve, convoca a sus oficiales e intenta salvar su proyecto con la única herramienta que le queda, que es la retórica. Su don de palabra. Da un discurso grandilocuente, apelando a la gloria eterna, al honor invencible de Macedonia, a su propio linaje casi divino. Les pide un esfuerzo final para llegar al océano exterior y completar la conquista del mundo. Muy en su línea. Es un discurso plagado de conceptos elevados, ideales abstractos y promesas de inmortalidad.
Y tras ese derroche de épica, se hace un silencio tenso hasta que toma la palabra el general Coeno. Y el discurso de Coeno es una obra maestra del pragmatismo. Desarma por completo el potos de Alejandro. Coeno no habla de dioses ni de gloria futura. Responde apelando exclusivamente a la dura e innegable realidad material. A lo tangible. Exacto. Señala los cuerpos mutilados de los presentes, recuerda a los miles de compañeros que han quedado enterrados a lo largo de Asia. Habla de los harapos que llevan puestos y, sobre todo, del deseo humano de regresar a casa. Algo súper básico. De ver a las familias y disfrutar de las riquezas ganadas antes de morir en una tierra extraña. Coeno representa el triunfo de la logística humana sobre la teoría del liderazgo absoluto. Y el golpe es tan certero que Alejandro comprende instantáneamente que ha perdido. No ha sido derrotado por un estratega rival en el campo de batalla, sino por la pura fatiga de su propia gente. Su reacción, según las fuentes, es encerrarse en su tienda de campaña durante días, como un niño pequeño en medio de una rabieta. Se niega a hablar con nadie. Menudo berrinche. Sí, esperando que la culpa o el miedo hagan que el ejército vaya a suplicarle que vuelva a liderarlos. Pero el pulso se mantiene. El campamento sigue sumido en ese silencio de tumba. Nadie cede un milímetro. Es una guerra de desgaste psicológico. Al final, el propio Dios tiene que buscar una salida política para no perder la poca dignidad que le queda frente a sus hombres. Claro, como líder divinizado, Alejandro no podía permitir que los libros de historia dijeran que su ejército le dio una orden y él obedeció. La solución para salvar las apariencias requería un giro teatral. Había que inventar algo. Recurre a los sacerdotes y adivinos para realizar los sacrificios tradicionales a los dioses y consultar si debían cruzar el río. Milagrosamente, y para sorpresa de nadie, los adivinos declaran que los presagios son desfavorables. ¡Qué conveniente! Solo utilizando esa excusa religiosa, Alejandro sale de su tienda y ordena oficialmente la retirada. Y para la audiencia que disfruta conectando la literatura antigua con pruebas tangibles, la arqueología y la numismática tienen los recibos de esta huelga militar. Los registros muestran que las aztecas macedonias en esa zona detuvieron la acuñación de ciertas monedas exactamente en ese momento. Un dato buenísimo. Pero el detalle más monumental nos lo da de nuevo Arriano. Antes de dar la vuelta, Alejandro ordenó a sus ingenieros construir 12 altares gigantescos, tan altos como torres de asedio, en la orilla del río Ifasis. Enormes. Oficialmente, eran para dar gracias a los dioses y marcar la frontera oriental de su imperio. Aunque en la práctica, esos 12 altares se erigieron como el mayor monumento de piedra de la antigüedad dedicado a la victoria de la huelga y la no colaboración. Totalmente. Y la onda expansiva de lo que pasó en el Punjab cruzó los siglos y los continentes. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos cómo este episodio moldeó el comportamiento de la siguiente gran figura colosal de la historia occidental. Nos referimos a la famosísima anécdota que el historiador romano Suetonio sitúa en Hispania. Nos cuenta que un joven Julio César, mientras ejercía como cuestor en Gades, la actual Cádiz, se topó con una estatua de Alejandro Magno en el templo de Hércules. Y al verla, César rompió a llorar amargamente frente a todos. La justificación clásica era que lloraba de frustración porque, a su misma edad, Alejandro ya había puesto el mundo a sus pies, mientras que él aún no había logrado ninguna gesta memorable. Esa es la versión popular. Eso es, pero la historia nos demuestra que César se llevó de allí mucho más que envidia profesional. Estudió a fondo el colapso del Ifasis. Porque César era un analista brillante del poder humano. Entendió que la tragedia de Alejandro no fue morir joven, sino perder el control de su propia herramienta de conquista. Exacto. César comprendió la lección fundamental. El liderazgo, sin importar cuánto carisma o autoridad legal posea, es una frágil arquitectura de consenso que debe mantenerse a diario. Por eso, años después, durante la brutal campaña de las Galias y la posterior guerra civil, César obsesivamente diseñó mecanismos para evitar una fractura similar. El lenguaje que utilizaba lo delata. A diferencia de otros generales, César rara vez se dirigía a sus legionarios como subordinados, los llamaba comilitones. Comilitones. Que se traduce como camaradas o compañeros de armas.
Además, implementó un sistema de recompensas económicas y botines increíblemente meticuloso, asegurándose de que la base sintiera que la victoria del general era también su victoria personal. César interiorizó la premisa técnica que Alejandro ignoró hasta que fue demasiado tarde. La voluntad de hierro de la cúspide es completamente irrelevante si el último hombre de la formación, el que sostiene el escudo, decide plantar los pies en el suelo y no avanzar. Ahí se acaba todo. La base siempre tiene poder de veto. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Me pregunto cómo un concepto nacido de un motín militar en la antigüedad logra transformarse en una herramienta de acción cívica para la sociedad moderna. Es el gran salto. Porque durante siglos, este poder de veto parecía estar restringido exclusivamente a los ejércitos, ya que eran los únicos que tenían el monopolio de la fuerza. ¿Cómo da el salto a la población civil? Las fuentes de nuestra inmersión trazan una genealogía interesantísima hacia la resistencia civil contemporánea. Ese salto evolutivo es vital. Se produce cuando las sociedades transitan del modelo de súbditos de un imperio al concepto moderno de ciudadanos con derechos y peso económico. Las fuentes enlazan el veto silencioso del Hífasis directamente con el año 1849. El siglo XIX, sí. Cuando el filósofo estadounidense Henry David Thoreau publica su ensayo Desobediencia civil. Thoreau destila la lección militar en un principio civil. El individuo es la unidad básica del poder estatal, y si el Estado utiliza sus recursos para fines inmorales, el ciudadano tiene el deber ético de retirar su apoyo, específicamente su apoyo fiscal. Y Thoreau no se quedó en la pura teoría. Fue a la cárcel por negarse a pagar un impuesto que financiaba la guerra contra México y la expansión de la esclavitud. Puso el cuerpo. Exacto. Su argumento era que la ley no posee energía cinética por sí misma. El Estado es una máquina. Y si te obliga a ser el agente de una injusticia, tu deber es dejar de ser la fricción que hace que los engranajes giren. ¡Qué buena metáfora! Thoreau sitúa la conciencia ética por encima de la obligación legal. Y esta idea seminal fue tomada, expandida y convertida en un arma de desestabilización masiva a principios del siglo XX por Mahatma Gandhi. Porque Gandhi es quien perfecciona el concepto y lo bautiza como satyagraha, que a menudo se traduce como fuerza de la verdad. Gandhi comprendió perfectamente la mecánica de lo ocurrido en el Hífasis. Vaya si lo entendió. Cuando organizó la famosa Marcha de la Sal, recorriendo casi 400 kilómetros a pie para extraer sal del mar y evadir el monopolio británico, no estaba simplemente protestando. Estaba demostrando que el imperio británico en la India era exactamente igual que Alejandro frente al río Ganges. Un gigante de pies de barro. Un gigante que solo podía sostenerse si los locales seguían colaborando. Gandhi probó que si una nación entera se niega a consumir productos imperiales, se niega a pagar impuestos y vacía las estructuras administrativas, el opresor no solo se desorienta, sino que su ocupación se vuelve matemáticamente inviable a nivel económico. Paralizar la maquinaria no a base de golpearla con un martillo, sino simplemente dejando de echarle carbón. Exacto. Ahora bien, me pongo en el papel de abogado del diablo un momento. Frente a un Estado moderno que cuenta con cuerpos policiales, militarizados, tecnología de vigilancia y el monopolio total de la violencia, proponer una sentada pacífica o un boicot de consumo puede sonar un poco ingenuo para algunos. Es una duda muy común, sí. ¿Acaso los sistemas no recurren a la fuerza bruta cuando ven amenazada su hegemonía? Por supuesto que tienen la capacidad de usar la fuerza, pero ahí radica la genialidad táctica de la no colaboración. La historia comparativa que detallan los textos muestra que la confrontación violenta directa suele jugar a favor del sistema hegemónico. Les das la excusa. Si atacas al Estado con violencia, le estás proporcionando la justificación legal y moral perfecta para desplegar su superioridad represiva. Juegas en su terreno. Sin embargo, la inacción masiva, disciplinada y pacífica lo cortocircuita. Claro. Alejandro Magno no podía crucificar a sus 40.000 soldados por no querer cruzar el río. Si lo hacía, destruía la propia herramienta que lo hacía rey. Se quedaba sin ejército. Del mismo modo, un sistema económico moderno no puede encarcelar o disparar a millones de personas cuyo único delito es decidir pacíficamente no comprar un producto o no endeudarse con un banco. Fíjate que las fuentes aterrizan esto en el siglo XXI hablando del no consumismo estratégico. Hoy en día, las grandes hegemonías no operan enviando falanges de piqueros ni elefantes de guerra a nuestras ciudades. No, operan de otra forma. Operan a través de monopolios financieros, corporaciones energéticas y gigantes tecnológicos. Por lo tanto, el campo de batalla ha cambiado.
Retirar el consentimiento hoy significa alterar de forma consciente nuestros patrones diarios de consumo y el flujo de capital. Así es. Los documentos detallan estrategias muy claras al alcance de cualquiera. Hablan, por ejemplo, del boicot selectivo, que consiste en coordinarse para hundir la cuota de mercado y los márgenes de beneficio de corporaciones que mantienen prácticas destructivas o no éticas. Darles donde más duele, en el bolsillo. Si la base no compra, la cúpula no se financia. También profundizan en el concepto del decrecimiento voluntario. Al reducir drásticamente nuestra dependencia del crédito, de las tarjetas y de la deuda perpetua, les estamos quitando oxígeno al control financiero que el sistema ejerce sobre nuestras vidas. Y mencionan de forma destacada la búsqueda de la soberanía alimentaria y energética. Hablamos de cosas como el autoconsumo solar o los mercados locales de agricultores. Desconectar del sistema. En el fondo, generar tu propia energía o cultivar parte de tu comida es la retirada literal del consentimiento a los grandes monopolios de suministros básicos. Es el equivalente moderno a negarse a marchar hacia el Ganges. Es exactamente lo mismo. Creo que es el momento de recapitular la inmensa lección que este recorrido histórico deja a quienes nos escuchan hoy. Hemos viajado desde el barro de la India antigua hasta las teorías fiscales del siglo XIX y las estrategias de consumo actuales. Un viaje fascinante. Y todo converge en una verdad que resulta innegable. La mayor fuerza de la historia humana no reside en la potencia balística, ni en el rigor de la ingeniería, ni en el capital acumulado. Reside única y exclusivamente en el no colectivo. Así es. El poder jamás es unidireccional. Alejandro el Grande, el rey invicto, fue aplastado por el agotamiento físico y el silencio inquebrantable de los mismos hombres que pulían su corona. Y esto nos lleva a un último punto de análisis que plantea una de nuestras fuentes contemporáneas y que me gustaría dejar resonando en la mente de la audiencia para cerrar. Adelante. El texto sostiene la premisa de que sin el mantenimiento técnico constante y el flujo masivo de datos aportados por los usuarios, la tecnología más avanzada del mundo se convierte en chatarra inerte en cuestión de días. ¡Wow! Hoy vivimos absolutamente fascinados y en muchas ocasiones intimidados por el poder colosal de los algoritmos, la inteligencia artificial y los oligopolios tecnológicos que dominan el mercado. Totalmente. Los percibimos como entidades todopoderosas, fuerzas invencibles que dictan nuestras costumbres, nuestras compras y nuestro debate público. Pero si somos conscientes de que estos gigantes del silicio se alimentan de forma exclusiva de nuestra atención diaria y del vertido constante y voluntario de nuestros datos personales, ¿Qué pasaría si? exacto. ¿Qué ocurriría si un día, de manera coordinada y global, decidiéramos aplicar un veto del silencio digital? ¿Descubriríamos acaso que las gigantescas granjas de servidores que hoy nos vigilan son en realidad tan frágiles e inútiles como aquellos 12 altares de piedra que Alejandro Magno tuvo que abandonar en la orilla del río Éfasis? Una pregunta brutal para cerrar este análisis. Despedimos esta inmersión profunda invitando a quienes nos escuchan a seguir cuestionando su entorno y, sobre todo, a reflexionar sobre el tremendo poder que tienen en sus manos simplemente decidiendo dónde, cómo y a qué prestan su colaboración diaria. Históricamente hay figuras sobradamente conocidas, como Henry David Thoreau o Mahatma Gandhi, que demostraron en la práctica que la no colaboración es una herramienta infalible para el cambio. Claro, la lógica es aplastante. Si la población simplemente deja de cooperar, la máquina se detiene. Exacto. Sin embargo, los textos que estructuran este análisis afirman que el problema real no es una falta de herramientas políticas o tecnológicas para cambiar las cosas. Es que la humanidad choca constantemente contra una barrera psicológica fundamental, que es la inseguridad y el miedo. Vale, vamos a desgranar esto, porque la premisa de que el terror a ejercer nuestra propia individualidad es el freno de mano de cualquier revolución, pues es un concepto que altera por completo la forma en que entendemos la historia. Totalmente. Es un planteamiento que obliga a mirar directamente a la arquitectura del cerebro humano. El objetivo de este recorrido es entender el porqué más profundo detrás de esta especie de parálisis colectiva permanente. Y para eso hay que ir desde la historia antigua hasta el presente. Así es. Para lograrlo, los autores de estos textos proponen una disección exhaustiva que viaja desde las llanuras de la historia antigua hasta los laboratorios de la neurobiología moderna. Resulta vital aclarar que, a lo largo de esta disección, la postura será estrictamente analítica y neutral frente a las críticas sociales que exponen los documentos. La meta es desmenuzar las conclusiones de los autores y comprender cómo estructuran este argumento de que el statu quo global se mantiene intacto.
O sea, no necesariamente por el uso de la fuerza bruta. Exacto, sino por dinámicas arraigadas en la propia biología evolutiva. Pues ese es exactamente el perímetro de nuestra exploración, exponer el mapa trazado por los autores. Y ese mapa comienza con una figura histórica de proporciones casi míticas, Alejandro III de Macedonia, a quien la historia recuerda como Alejandro Magno. El arquetipo del conquistador por excelencia. Tal cual. El relato tradicional lo pinta como el líder definitivo, alguien con una voluntad de hierro que redibujó las fronteras del mundo antiguo a su antojo. Pero los artículos hacen una lectura clínica, muy técnica de fuentes clásicas como Arriano o Plutarco, y revelan un perfil psicológico muy distinto. Un perfil de alguien que carecía trágicamente de autodominio. Eso es. El texto hace un zoom espectacular a un momento muy específico, el incidente de Clito el Negro ocurrido en Samarcanda en el año 328 a.C. Clito no era un soldado cualquiera. Era un general de su máxima confianza. El hombre que le había salvado la vida a Alejandro en la batalla del Gránico, literalmente cortándole el brazo a un noble persa que iba a matarlo. Bueno, pues durante un banquete, con el vino fluyendo y los ánimos caldeados, Clito cometió el error de cuestionar la recién adoptada divinidad de Alejandro. Madre mía, tocarle el ego a un líder así en público. Le recordó a gritos algo que ningún líder con un ego inflamado tolera, que sus victorias asiáticas no eran producto de su condición de semidios, sino del sudor y la sangre de sus tropas macedonias, y sobre todo de la inmensa maquinaria militar que heredó de su padre, el rey Filipo. Y la reacción no fue precisamente diplomática. Para nada. La reacción de Alejandro no fue la de un líder impasible o estratégico, fue un estallido de violencia letal. Atravesó a su viejo amigo con una lanza allí mismo. Lo fascinante aquí es el diagnóstico que elaboran los textos sobre este evento histórico. El asesinato de Clito el Negro se suele leer como un acto de tiranía desbocada o exceso de alcohol, pero los autores lo catalogan como el síntoma innegable de un ego extremadamente frágil a punto de fracturarse. Una fachada a punto de caerse. Eso es, el argumento es que Alejandro padecía lo que definen técnicamente como un miedo tipo A. Este perfil necesita una validación absolutamente constante, un flujo ininterrumpido de adoración por parte de su entorno y de la masa de sus tropas. Todo para poder sostener una identidad autoimpuesta y grandiosa. En este caso, la de una deidad intocable. En el momento en que alguien rasgaba esa fantasía, como hizo Clito, la estructura psicológica de Alejandro no tenía mecanismos de defensa racionales y simplemente colapsaba en pánico y violencia. Es como si le quitaran el oxígeno. Literalmente. Esta fragilidad estructural quedó aún más expuesta años después durante el famoso motín del río Ifasis. Cuando sus tropas, agotadas por años de marcha y lluvia constante, ejercieron su propio poder de no colaboración y se negaron a dar un paso más hacia la India, la ilusión de omnipotencia y control infinito se evaporó. Claro. Ahí las crónicas se relatan que el gran conquistador se retiró a su tienda, completamente aislado, a llorar durante días. A llorar como un niño al que le han quitado el espejismo de su propio poder. Es una imagen que desarma el mito por completo. El hombre que había sometido a imperios enteros llorando desconsoladamente en la oscuridad de su tienda porque sus subordinados dejaron de validarle la fantasía. Y llevando esa dinámica al presente, la analogía resulta brutal. Pensemos en esa figura del líder moderno, ya sea un alto ejecutivo corporativo o un perfil de Internet con millones de seguidores, que necesita una retroalimentación incesante. Sí, la constante necesidad de aplauso. Es el equivalente a un conquistador antiguo entrando en pánico existencial porque su última publicación no ha alcanzado los 1000 likes o porque su junta directiva no ha aplaudido su última ocurrencia. Como señalan los artículos, son conquistadores de imperios externos, pero absolutos esclavos de sus propias carencias emocionales. Viven aterrorizados por la mera posibilidad de ser percibidos como seres humanos comunes y corrientes. Y esa dependencia patológica del reconocimiento es su mayor debilidad. Desde luego. Pero la tesis central no se detiene en la psicopatología del líder. Obliga a cambiar el foco hacia la base de la pirámide, a la sociedad, la masa. Porque la gente sigue, tolera y legitima a figuras con este nivel de inestabilidad. Esa es la gran pregunta. Para responder a eso, el análisis propone excavar en las raíces más profundas del comportamiento colectivo, partiendo de la base de que el ser humano no opera como un agente racional y enteramente libre, sino como un organismo biológicamente programado para la supervivencia a través del gregarismo, de estar en grupo, vaya. Exactamente. Y aquí es donde se pone muy interesante,
Porque claro, Alejandro Magno ya vivía en un mundo de ciudades complejas, ejércitos profesionales y jerarquías rígidas. Para entender de dónde sale esta necesidad enfermiza de encajar, los artículos nos obligan a rebobinar mucho más atrás. Se trasladan a los albores mismos de la civilización. Mucho antes de las pirámides de Egipto. Sí, hay yacimientos arqueológicos en Turquía como Karahantepe, Taştepeler o el famoso Göbekli Tepe. En este punto los textos introducen un concepto antropológico brillante, que es el voto con los pies. Una forma literal de votar. Eso es. Antes del sedentalismo masivo y de la revolución neolítica, en la era de los cazadores-recolectores nómadas, si el líder de una tribu se volvía un tirano insoportable, o si el grupo adoptaba prácticas destructivas, existía una forma purísima y directa de no colaboración. La gente simplemente recogía sus pocas pertenencias, daba la espalda y se marchaba a otro valle. Recoger los bártulos y adiós muy buenas. La movilidad constante era la garantía física de la libertad individual. Y esa libertad de movimiento sufrió un cortocircuito dramático con la llegada de lo que los textos denominan el muro de piedra. El fin del nomadismo. Claro, cuando las poblaciones comenzaron a construir estructuras arquitectónicas masivas y monumentales, exigiendo una inversión incalculable de trabajo, tiempo y recursos en un punto geográfico específico, la humanidad quedó anclada físicamente al terreno. Ya no te podías ir sin perder todo ese esfuerzo. Y al anclarse a la tierra, se ancló irreversiblemente a las jerarquías incipientes que administraban esos recursos. La arqueología demuestra que la revolución neolítica no se limitó a la domesticación del trigo o del ganado. El nuevo sistema social y agrícola terminó domesticando al propio individuo. Se instauró un pánico colectivo a perder la inversión, a abandonar lo que se había construido con tanto sudor. Un momento, para no perder el hilo neurológico de esto. ¿Cómo cambia exactamente la agricultura o la construcción de un muro de piedra el sistema de recompensa y riesgo del cerebro humano en comparación con la etapa nómada? Cambia radicalmente la percepción del riesgo debido a la falacia del coste hundido. En un estado nómada, el riesgo está en el entorno, ya sea el clima o los depredadores. La solución es moverse. Tiene sentido. Pero en un asentamiento permanente rodeado por un muro de piedra, la supervivencia depende de la cosecha del próximo año y de la protección del grupo contra otras tribus. El riesgo ya no es solo el entorno natural, sino la expulsión del entorno social que garantiza el alimento. O sea, que te echen del pueblo. En esas tribus ancestrales, el castigo definitivo no era la ejecución sumaria, era el destierro, el ostracismo absoluto. Negarse a colaborar con las normas del asentamiento, ser percibido como una pieza defectuosa en la maquinaria del grupo, equivalía a quedarse fuera del muro. Y en pleno Pleistoceno, enfrentarse a la intemperie en solitario era una sentencia de muerte biológica casi garantizada. Morías de frío, de hambre o devorado. Efectivamente. El miedo al aislamiento no es un rasgo de cobardía moral contemporánea, es un mecanismo de supervivencia primario, esculpido a fuego en la amígdala cerebral. Básicamente, el cerebro humano aún no ha tenido el tiempo evolutivo suficiente para actualizar su software y darse cuenta de que si te excluyen de un grupo de WhatsApp o te despiden de la oficina, no te va a devorar un tigre dientes de sable esa misma noche. Tal cual, el cerebro reacciona con el mismo pánico. Y para llevar esta idea antropológica al plano filosófico, los artículos entrelazan la teoría del antropólogo Ernest Becker, que es verdaderamente reveladora. Becker postula que, al ser la única especie plenamente consciente de su propia mortalidad, el ser humano experimenta un terror paralizante frente a la idea de la muerte. El miedo existencial definitivo. Y para anestesiar ese terror, creamos lo que él llama proyectos de inmortalidad. Y no hablamos solo de pirámides literales. Hoy en día, un proyecto de inmortalidad es la cultura, la nación, el estatus profesional, dejar una herencia, construir un patrimonio o incluso cultivar una huella digital impecable. Esos sistemas otorgan la ilusión de que una parte del individuo trascenderá a la muerte biológica. Exacto. Por lo tanto, cuando alguien decide cuestionar radicalmente el sistema o practicar una disidencia real, no solo está rompiendo una norma social, en el fondo, está dinamitando el proyecto de inmortalidad del grupo. Genera un pánico existencial porque expone el vacío subyacente. Supone asomarse a un abismo aterrador. Y esto es fundamental para entender la traducción moderna de todo este bagaje prehistórico. La gran pregunta que formulan los autores es ¿por qué la no colaboración, una fuerza teóricamente imparable, se desmorona en la práctica al intentar aplicarla a gran escala frente a las injusticias actuales? Entonces, ¿qué significa todo esto aplicado a la actualidad?
Al trasladar esto al escenario contemporáneo, al día a día de una oficina corporativa o a las dinámicas sociales urbanas, los textos introducen un término clínico muy preciso: la inercia de adaptación. Un concepto clave, sin duda. El argumento lógico dicta que frente a un sistema estructuralmente injusto o a un entorno laboral tóxico que degrada a las personas, la reacción natural y saludable debería ser detener la maquinaria, exigir la corrección. Sin embargo, lo que se observa masivamente es que el individuo, en lugar de intentar cambiar el entorno, opta por mutilar o adaptar su propia psique para poder encajar y sobrevivir dentro de esa toxicidad. Se amoldan al problema en lugar de solucionarlo. Alguien ve una práctica abusiva en su empresa, pero en lugar de denunciarla y arriesgarse al destierro, es decir, perder su salario, su estatus, su tribu moderna, baja la cabeza y racionaliza el abuso. Los autores catalogan esto, sin paños calientes, como una rendición psicológica en toda regla. Si conectamos esto con el panorama general, la tesis de los autores es que la macroestructura sociopolítica y económica del presente capitaliza esta vulnerabilidad evolutiva, fomenta activamente la inseguridad como método de control pasivo. ¿Mediante qué herramientas? A través de la lente analítica de los documentos, se argumenta que herramientas como el marketing agresivo y las dinámicas de comparación constante en entornos digitales están diseñadas para que la base social nunca experimente una sensación de completitud o suficiencia. El sistema moderno se alimenta de la inseguridad personal para garantizar que la mayoría carezca del aplomo psicológico necesario para plantarse firmemente y decir que no. Estás demasiado ocupado sintiéndote insuficiente como para rebelarte. Quien vive consumido por la ansiedad de mantener su estatus, de encajar en los moldes estéticos o económicos del grupo, carece por completo de los recursos energéticos para sostener cualquier tipo de disidencia real. Es una radiografía implacable del comportamiento social. Los artículos subrayan una constante histórica profundamente trágica. Frente a una encrucijada, la tendencia humana por defecto es elegir la colaboración con el mal sistémico antes que soportar la soledad en el bien. Y la justificación que ofrecen no es moral, sino casi termodinámica. Eso me pareció fascinante. Hacer el bien, entendido en este contexto como la defensa de la justicia, la corrección de un sistema dañado o la denuncia de un abuso, exige un gasto de energía psicológica e individual monumental. Implica abandonar la manada y enfrentarse a los elementos a la intemperie social. Por el contrario, dejarse llevar por la corriente de un entorno nocivo requiere un esfuerzo mínimo. Es la inercia. Es más barato, a nivel de calorías emocionales, fusionarse con la masa, aunque esa masa esté perpetuando un fallo global. Volvemos al punto de origen, al pánico atávico a la diferencia. Y esto nos lleva al cierre analítico. Toda esta acumulación de factores biológicos, antropológicos y sociológicos confluye en la gran conclusión estructural de los textos: el ecosistema de miedos entrelazados. Los autores sostienen que la sociedad no opera bajo un esquema clásico piramidal mantenido por la coerción violenta o la fuerza bruta constante. En realidad, funciona como un engranaje perfecto compuesto por miedos que se retroalimentan mutuamente. Han bautizado esta simbiosis como el contrato de las inseguridades. El contrato de las inseguridades resulta un prisma excepcional para interpretar el estancamiento social. Analizando a las dos partes firmantes de este contrato tácito, en un extremo se encuentra la figura del líder, el heredero psicológico de Alejandro Magno. Dominado por el miedo tipo A. Exacto. Sufre un pánico abismal a la intrascendencia, al silencio, a descubrir que no es especial. Para compensar esa fragilidad interna, proyecta una máscara de omnipotencia, de control absoluto e infalibilidad. Bajo esta lupa, las derivas autoritarias, la microgestión corporativa o las actitudes mesiánicas no nacen de una fortaleza genuina. Nacen de una desesperación silenciosa por no ser olvidado. Y en el lado opuesto de la mesa de negociación se encuentra la base social, el cuerpo colectivo. La masa está regida por lo que los textos clasifican como el miedo tipo B. Este es el pánico a la autonomía, el miedo al vértigo de la libertad y, de manera crucial, el terror al vacío existencial que implica no tener una figura externa que marque el rumbo. La manifestación sintomática de este miedo es la obediencia ciega y el conformismo, ¿verdad?
Completamente. El cuerpo social consume voluntariamente la proyección de invulnerabilidad del líder, no porque se base en hechos reales o comprobables, sino porque esa ilusión de orden es una necesidad psicológica imperiosa para calmar su propia ansiedad ante lo desconocido. Es un pacto envenenado de codependencia, cimentado exclusivamente en las carencias emocionales de ambas partes. Analizando la mecánica de esa sumisión social, la masa entrega su autonomía a cambio de la ilusión de seguridad, mientras el líder consume esa obediencia para sentir que existe. Yo aplaudo tus delirios de grandeza para no tener que pensar por mí mismo, y tú finges ser invencible para no hundirte en tu propia irrelevancia. Esa es la esencia del contrato. Y desde la perspectiva de la neurobiología de la sumisión, el análisis llega a un postulado que invierte el sentido común. En términos estrictamente funcionales, la masa posee un nivel de miedo superior al del tirano. Eso choca bastante con lo que solemos pensar. Lo sé, pero piénsalo. Ejercer verdaderamente la individualidad, sostener la no colaboración ante la presión, implica asumir todo el peso del riesgo existencial. Al tomar la decisión de mimetizarse con el entorno colectivo, de disolverse en el grupo, el individuo logra diluir su cuota de responsabilidad. Y ahí es donde las acciones éticamente cuestionables se justifican. Exacto. Dejan de pertenecerle, pasan a justificarse bajo el amparo de las circunstancias o de las órdenes recibidas. Al difuminar la responsabilidad personal, se anestesia el miedo individual. El clásico mecanismo de defensa donde la culpa compartida parece no pesar sobre los hombros de nadie. Es la arquitectura perfecta del estancamiento. Este bucle ininterrumpido de cobardía compartida asegura que la maquinaria permanezca en su sitio indefinidamente. Todo el inmenso potencial transformador de la no colaboración queda neutralizado antes de nacer. Las conclusiones de los autores describen a una especie que prefiere amputar sus propios ideales con tal de encajar en estructuras que a menudo la trituran, empujada por el simple imperativo biológico de que habitar los márgenes del grupo se siente, literalmente, como la cercanía de la muerte. El inmovilismo sistémico persiste porque, en última instancia, las poblaciones asustadas buscan refugio en líderes aún más asustados, aunque lo oculten mejor. Si Alejandro Magno empujaba a sus ejércitos hasta el agotamiento por terror a la insignificancia, sus soldados seguían marchando por paisajes desconocidos porque la incertidumbre de la autonomía les resultaba infinitamente más aterradora. Más aterradora que las flechas del enemigo, sin duda. La tesis subyacente que unifica todos los artículos es que mientras la brújula de la acción humana siga magnetizada por la necesidad de validación y el miedo al rechazo, pretender utilizar la no colaboración pacífica para reestructurar el mundo seguirá siendo un ejercicio teórico elegante, pero inviable a escala global. Recopilando las ideas fundamentales que deja esta inmersión profunda, el planteamiento central sostiene que la mayor frontera para alcanzar un cambio sistémico real o una evolución social profunda no reside en la carencia de avances tecnológicos, ni en la falta de información, ni siquiera en una supuesta escasez de recursos materiales. El verdadero muro de contención es la biología evolutiva del ser humano. Nuestro propio cerebro sigue programado por dinámicas de hace decenas de miles de años para disparar alarmas de pánico absoluto ante la mera posibilidad del aislamiento social. La conclusión de los autores es contundente. La tendencia general siempre será priorizar la seguridad predecible de ser una pieza dócil dentro de una maquinaria disfuncional o abusiva, antes que lidiar con la soledad glacial y el vértigo abrumador que conlleva el ejercicio pleno de la libertad individual. Es una radiografía descarnada de la psique humana. Constituye un diagnóstico severo de la condición humana. La advertencia final que plantean las lecturas es que, en tanto el miedo atávico al ostracismo y a la desaprobación de la tribu supere al deseo de integridad y justicia personal, cualquier movimiento que pretenda alterar el orden establecido desde la base estará remando en contra de la propia naturaleza humana. Ahora bien, Sí. esto plantea una pregunta importante. Una derivada fascinante que se asoma a los límites de este análisis y proyecta sus implicaciones hacia el futuro. Si queda establecido que el cerebro humano equipara biológicamente el aislamiento social con el fin de la existencia, desde la época de los cazadores-recolectores, la pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que la verdadera gran revolución del mañana no adopte una forma política, económica o ideológica, sino estrictamente neurobiológica? Neurobiológica. Interesante.
Es concebible un escenario donde, superado el debate bioético, la ciencia desarrolle la capacidad de intervenir o hackear el circuito cerebral para inhibir de forma artificial este instinto de rebaño. Si se lograra silenciar ese terror primitivo a la exclusión, sería posible que por primera vez en su historia el ser humano empezara a tomar decisiones estructurales motivadas genuinamente por la ética y la razón, libre, sin estar secuestrado por el pánico a quedarse solo. Es una idea inmensa que resuena profundamente. Imaginar un punto en el horizonte donde la capacidad de plantarse ante la injusticia o negarse a colaborar con un sistema fallido ya no requiera el sacrificio de una voluntad de hierro excepcional, sino que dependa de trascender físicamente las cadenas de la herencia biológica. Es un concepto con el peso suficiente para alterar la visión del futuro humano y queda flotando en el aire para quien nos escucha. Ha sido un recorrido intenso a través del miedo que sostiene al mundo. Es el momento idóneo para dejar reposar todas estas piezas y reflexionar sobre las costuras invisibles del comportamiento diario, en el silencio y la riqueza de la propia individualidad. Hasta el próximo análisis.